Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Si es que ya estáis suscritos y de normal veis mis vídeos, y si sois nuevos, bienvenidos, yo soy Ana. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los libritos con los que he acabado este invierno. Os voy a contar los libros que me he leído en el mes de febrero y en este mes de marzo, aunque es verdad que hoy es 24 de marzo, entonces realmente no ha acabado el mes, pero bueno, más o menos os puedo contar con qué libro estoy ahora y probablemente acabe en marzo. La verdad es que estos 2 meses no han sido muy allá a nivel lector. He tirado mucho por lecturas cortitas, fáciles, no me ha apetecido mucho leer. No sé si ha sido por agobio general, porque ha hecho muy mal tiempo. O sea, os estoy grabando esto y hace como luz, pero realmente he pasado como 3 semanas en las cuales no veía la luz. O sea, ha sido como horrible para mi mentalidad mediterránea de es que está todo el rato nublado. No sé si os pasa, si estáis en zonas que generalmente hace bastante sol, pero a mí me afecta bastante como que haya muchos días en los cuales no veo el sol. Es como de no puedo salir de casa, no funciono. Crea un poco como de desánimo en general. Como os comentaba, la mayoría de mis lecturas han sido cortitas, fáciles, que no implicaban una gran cantidad de concentración, ese tipo de lecturas que luego os iré enseñando. También es verdad que ha llegado un momento que creo que, bueno, voy a abrir un melón, ¿vale? No sé si vosotros vais a clubs de lectura. Yo actualmente, a marzo de 2025, voy a 3 clubs de lectura. Entonces, en un principio me venía súper bien, pero sí que es verdad que estos 2 meses que no he tenido tantas ganas de leer o tanto ánimo para leer, se me ha hecho un poco bola porque los libros que me he leído, la mayoría han sido de clubs de lectura. Entonces, creo que estoy en un momento ahora mismo en el que me apetece mucho leer los libros que tengo en casa, aparte de porque bueno, ya sabéis que mi propósito lector es bajar esa lista de pendientes de libros físicos que tengo en casa. Pero claro, como son lecturas que al final tampoco eliges, y yo soy esto que se dice mucho de mood lector, que leo un poco por lo que veo en la estantería, uy, este me apetece, pues voy a leer este. Me apetece algo sad, eso. Me apetece algo más cómico, pues esto. Claro, al no tener muchas ganas de leer, pero tener que leerme los libros de los clubs de lectura, como que no he tenido mucho esta posibilidad de elegir. Entonces, no sé, ¿vais vosotros a clubs de lectura? ¿Os gusta? Yo creo que es algo bastante útil, sobre todo para empezar a leer y para conocer gente nueva, y eso está muy guay. Pero bueno, contadme en los comentarios qué opináis sobre los clubs de lectura y si vais a alguno y qué libros soléis leer de normal, porque muchas veces los clubs de lectura tienen temática. Bueno, empezando con los libros que me leí en febrero, empecé con Sunny de Taiyo Matsumoto. Es un manga que se divide en 6 tomos que me recomendó un amigo porque, bueno, como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, me gustan mucho las historias de recuentos de la vida en el que no pasa nada pero pasa mucho. La historia de este manga gira en torno a un grupo de niños que viven en una casa de acogida, ya sea porque son huérfanos o porque sus familias no pueden hacerse cargo de ellos y los dejan allí durante una temporada. Entonces, digamos como que este primer tomo te hace una introducción de los niños que viven en esta casa de acogida y un poco qué es lo que va pasando en su día a día, ¿no? Con quién se relacionan, peleas entre ellos, a qué juegan, ¿no? Tienen como un coche así súper antiguo que utilizan de forma de tanto para esconderse como para, digamos, crear su mundo de fantasía. Es un poco triste, pero bueno, a la vez vas viendo cómo es el día a día de cada uno de ellos. Es un manga que, bueno, me gustó, creo que lo seguiré. En este caso lo saqué de la biblioteca, pero bueno, si no saco el segundo tomo de la biblioteca se lo pediré a mi amigo. El siguiente libro que me leí fue Hola Corea, es una guía visual que la verdad yo no soy mucho de leer guías porque me parecen un poco aburridas, la verdad. Y yo soy más de bichear por ahí por internet y buscar las cosas y ya está. Pero sí que es verdad que últimamente estoy muy interesada en Corea y bueno, dije voy a ver qué tal. Total, es una guía, como no tenía muchas ganas de leer, pues me la voy leyendo a mi ritmo y ya está. He de decir que fue una grata sorpresa porque más que una guía sobre qué ver en Corea, específicamente en Corea del Sur, fue una guía como de la cultura coreana, pero la cultura coreana desde muchas perspectivas, tanto gastronómica, literatura, entretenimiento. Daba como unas pinceladas a, digamos, cómo se estructura la sociedad coreana, qué es importante, qué no, por qué se funciona de determinada manera, por qué evoluciona de determinada manera. Con un lenguaje súper sencillo, muy fácil de entender.
de verdad que me encantó, me pareció súper fácil de leer, aprendí muchísimo sobre la cultura coreana, sobre cómo se construye Corea del Sur. La verdad es que es una guía que recomendaría si os interesa Corea. Me pareció muy interesante, más allá de qué hay para ver, porque bueno, te cuenta como 4 cosas así súper básicas y súper famosas, pero realmente lo importante creo que es la profundidad que tiene a la hora de hablar de Corea. Esta guía me la leí de forma digital. Si os interesa Corea, como ya os he dicho, os la súper recomiendo. Luego me leí Todo final es un buen comienzo, de Dolly Alderton, para el club de lectura Viejoven. Yo con Dolly Alderton tengo una relación un poco extraña. A mí es que me flipa porque a todo el mundo le encanta su libro de todo lo que sé sobre el amor, etcétera, que tiene un título largo. Pero es que a mí no me gustó nada. Bueno, no me gustó nada. No me dio ese hype que le da a la gente. Las experiencias que tiene la autora me irritaron bastante en general y no me sentí para nada identificada, que es lo que la gente se suele sentir. Pero sí que es verdad que tanto este libro como otro que tiene que se llama Fantasmas, que es novela, no es autobiográfica, me gustaron bastante. Me gustan mucho las reflexiones que hace en ambos libros. En este caso, en el de Todo final es un buen comienzo, la historia tiene como protagonista a un hombre que su novia de 4 años le ha dejado, diciéndole pues que no sentía lo mismo y que no quería que siguiesen juntos. Él es humorista y como que se le hace bola toda la ruptura, pero también porque se le junta con el momento laboral en el que vive, en el cual pues tiene 35 años y sinceramente su carrera de humorista no funciona bien. No está inspirado, no es creativo y va viendo como otros compañeros suyos sí que alcanzan más éxito y él no. El hombre al final a mí me resultaba un poco irritante, llega a un punto que es como de chico, para allá. Pero bueno, creo que la autora da puntualizaciones muy interesantes, como por ejemplo el uso abusivo de redes sociales cuando nuestra pareja nos deja, muchas veces también como la incomprensión por parte de nuestro círculo de amistades porque no saben cómo tratar a una persona que está triste o que está deprimida porque su pareja le ha dejado, sobre todo también desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Quizás entre las mujeres hay más libertad de hablar como una se siente, pero entre los hombres, debido pues a las convenciones masculinas que los hombres deben, digamos, como mantener, es más complicado hablar de sentimientos. Como que los amigos es como de, bueno, sí, estás triste, vamos a beber, vamos a salir, y es como de, realmente lo que estás haciendo es acallar cómo te sientes, el problema que siente tu amigo. Al principio pensaba que el libro no estaba mal, está entretenido, es de fácil lectura, tiene cosas un poco graciosas, pero mejoró sustancialmente con el final. Hay un momento en el que el narrador cambia, que me gustó muchísimo. Hay gente que en el club de lectura esto no le gustó porque dijo que le sacó un poco de, digamos, la historia, pero a mí me encantó porque dio una visión de una persona que creo que era necesaria y con la cual me sentí muy identificada, porque en este libro también se habla de como la obligación de tener una pareja, de convivir, porque es como lo que establece la sociedad, ¿no? Es que tenemos 35 años y tenemos que tener una pareja, tenemos que tener hijos, tenemos que comprarnos una casa. Bueno, ¿y qué pasa si yo no siento que sea así? ¿Qué pasa si yo no quiero que mi vida sea así? Enfrentarse a esa expectativa que la sociedad quiere para ti o que tu propia familia quiere para ti. Y esa reflexión me pareció muy interesante por parte de la autora. Por último, este sí que lo tengo en físico, me leí el tomo 5 de Hirayasumi. Sí que es verdad que no me acuerdo mucho porque me lo leí estando un poco bloqueada mentalmente, pero relacionándolo con lo anterior, de hecho con el anterior libro, en este tomo creo que lo más interesante es la parte en la que el amigo del protagonista se ve inmerso en una situación laboral en la cual lo tratan mal y psicológicamente no lo soporta más porque siente que tiene que mantener ese trabajo porque debe mantener a su familia porque acaba de tener un bebé, y se distancia de su amigo porque ve que su amigo está viviendo otra vida que él no vive. Este manga lo he recomendado muchas veces en mi canal, es un libro de recuentos de la vida que tiene como protagonistas a un chico de 30 años que tiene muchos trabajos a tiempo parcial y a su prima que es estudiante de Bellas Artes en la universidad, y bueno, y te cuenta un poco como su vida. Hay personajes secundarios que también son muy interesantes, que aportan visiones muy guays. Si queréis algo tranquilito, os recomiendo este manga. Y hasta aquí mis lecturas de febrero. Siguiendo con marzo, el mes más triste de este año en Valencia porque ha estado súper nublado. Empecé el mes leyendo otra guía sobre Corea porque me gustó tanto la otra que quise seguir con ella. En este caso fue Descubre Corea. Sí que es verdad que las sensaciones que tuve con esta guía no fueron las mismas, se me hizo un poquito más de bola, pero he de decir que es una guía escrita de forma mucho más concienzuda, con una investigación histórica bastante potente, y es verdad que el autor en este caso hace un recorrido similar como por la
cultura coreana, tanto surcoreana como norcoreana, porque tiene una parte de la guía, que esto también me gustó, que habla sobre Corea del Norte y de hecho me pareció muy interesante. Es la parte más cortita, pero estaba muy guay. Pero se me hizo un poquito bola porque añadía eso, mucho más datos históricos, que hacía que la lectura fuese un pelín más farragosa, sobre todo si no estás muy conectado con la lectura en general. Puede que estos meses haya tenido un bloqueo lector. Puede ser. A este libro le siguió Orbital, de Samantha Harvey, premio Booker de 2024, si no recuerdo mal. Este libro lo leí para otro club de lectura, el Club de Desafectes, y he de decir que me gustó muchísimo. Esta obra básicamente sigue la vida de 6 astronautas o cosmonautas en una estación espacial de la órbita baja, ¿vale? Que lo que hace es pues dar vueltas alrededor de la Tierra, y el libro básicamente es como lo que yo he descrito como costumbrismo espacial. Los astronautas te van contando lo que van haciendo a lo largo de su día, lo que van viendo desde las ventanas de la estación espacial, cómo van pasando por encima de un país de otro, ¿no? Te cuentan que aparece un huracán y ellos van pensando, madre mía, cuando estuve en el Pacífico y conocí a esta familia, ¿qué habrá sido de esta familia por la que el huracán está pasando ahora por encima, por su isla? Te van contando cosas del día a día de los astronautas, del ejercicio que tienen que hacer, cómo duermen, cómo comen, cómo se relacionan entre ellos. Es un libro, como ya he dicho, muy costumbrista, muy contemplativo. No es un libro para cualquiera. Si no te gusta la literatura que se dedica a hablar de lo que ve, de cómo se siente, es un libro que creo que os va a parecer aburrido, pero si al contrario os pasa como a mí, que os gusta mucho este tipo de literatura, yo creo que os va a gustar. De este libro quiero destacar sobre todo las partes del astronauta japonesa, porque me llegaron un montón. Creo que hace unas reflexiones muy chulas, muy interesantes. Cada decisión nuestra en la vida te lleva a un camino totalmente diferente de lo que podría haber sido. Cómo pasa el duelo cuando fallece su madre estando en la estación espacial. Otras meditaciones, como por ejemplo las de Pietro, el astronauta italiano, recuerda cómo su hija le pregunta, papá, ¿qué es el progreso? Y él le da como una respuesta súper complicada, cuando en realidad la niña solo quería una respuesta básica. Me pareció un libro muy guay, es bastante cortito. Si os gusta la literatura contemplativa, os lo súper recomiendo. El último libro que me he acabado ha sido Deseo cenizas sobre mi casa, de Daria Serenko. Es una autora rusa, activista por los derechos de las mujeres y el movimiento LGBTI. Esta obra me ha gustado muchísimo. Me ha gustado más que su anterior obra Chicas e Instituciones, que me la leí el año pasado. Es una mezcla de narrativa con poesía y cuentos. Realmente se trata de un libro crónica en el cual la autora cuenta su propia experiencia en una cárcel rusa en la que fue encarcelada durante 15 días acusada de difundir ideas extremistas. La autora hace una reflexión potente y bastante dura de lo que es la vida de las mujeres en el Estado ruso, desde una perspectiva bastante privilegiada que ella misma confiesa, cómo vive ella estar bajo este sistema que ella considera opresor. Para mí el punto fuerte es cómo trata, cómo expresa las situaciones de violencia, de opresión a las ciudadanas. Creo que es muy difícil entender muchas acciones en un contexto de opresión estatal, de conflicto bélico. A veces desde el sofá de tu casa es muy fácil decir no a la guerra, pero cuando estás dentro de ese ecosistema opresivo, hay veces que te toca pelear y luchar y realizar pues determinadas acciones que, bueno, creo que la autora cuenta bastante bien. Me gusta mucho también como ella dice, los soldados se van a la guerra, pero muchas veces la gente lo que quiere es tener una vida normal, quiere besarse, quiere abrazarse, quiere tener hijos, y este soldado le está dando un beso en la frente a su hijo mientras le mete una bala en la frente al hijo de otro. Creo que ese párrafo es el que más me ha impactado. Es un libro que he subrayado bastante porque me interesa muchísimo. No es un libro que recomendaría a cualquiera. Creo que es un libro que, uno, te tiene que gustar, entre comillas, no diría lo contemplativo, pero un poco, porque la forma de expresarse de la autora es bastante lírica, y luego ser consciente pues que vas a leer cosas un poco fuertes. Yo, con mi background de historiadora, me ha gustado mucho. Esta ha sido mi última lectura, pero tengo empezados 2 libros. Piranesi, que ya os lo enseñé en mi último vídeo del canal. Me lo estoy leyendo en catalán. Se me ha quedado atascado. No he seguido. Es que se me ha hecho bola. Creo que me lo acabaré, pero de momento no está siendo un 5. Ya os contaré cuando me lo acabe. Supongo que haré alguna reseña y la subiré a Instagram, que si no me seguís me podéis seguir. Me llamo Ana Gibres en Instagram también. Con el por saco que di con el marzo asiático, es que
Bueno, pues empecé este libro antes de ayer, mi primer libro del marzo asiático, y estamos a 24, o sea, soy horrible. Al final, después de muchas votaciones, porque hubo muchos empates, me he empezado sobre mi hija, de Kim Hye-jin, para llevarlo 2 días. Voy por la mitad, me está gustando bastante. Es que me encanta cómo escriben los coreanos, no puedo evitarlo, me gusta mucho cómo escriben. Digamos como que el libro tiene 2 puntos. Uno, la experiencia de una mujer de 60 años precarizada que trabaja en una residencia de ancianos, que ve cómo la residencia recorta en gastos y los ancianos están en un estado de un cuidado un poco lamentable. Y luego, por otra parte, que creo que es muy interesante, pero creo que quizás puede ser difícil de entender si no conoces bien la sociedad coreana, es la lucha que tiene con su hija, porque su hija es homosexual y ella no lo acepta, porque ella considera que su hija debería casarse con un hombre y tener su casa y tener sus hijos, lo que es, bueno, la familia conocida como tradicional. Claro, esto hay que tener en cuenta que en la sociedad coreana es súper importante el tema de tener pareja y, digamos, cumplir como estas expectativas que comentaba en el libro de Dolly Alderton de punto 1, tener pareja, punto 2, casarme, punto 3, tener hijos, ¿no? Y como que la protagonista se pregunta todo el rato qué es lo que yo he hecho mal para que mi hija sea lesbiana y mi hija no se case con un hombre y tenga hijos. La autora te transmite que la protagonista está sufriendo con este tema y ves cómo la relación entre ellas se rompe y no saben cómo arreglarla. Y bueno, me está gustando. Por último, quería hacer como un mini haul, ¿vale? Yo ya sé que yo dije que yo no me iba a comprar más libros porque me tenía que leer los libros que tenía en casa. Pero cuando uno dice pero, todo va mal. Si no habéis visto mi vídeo del Salón del Cómic, os recomiendo que vayáis a verlo, porque en el Salón del Cómic me compré 2 libros. Una mujer de espaldas, ¿vale? De una autora japonesa de los años 90, si no recuerdo mal. Y bueno, dice así: explora el deterioro del sueño familiar nipón suburbano de clase media a través de la relación de Chiharu con sus hijas y con un marido ausente que asume que su mujer colmará todos sus deseos. Yamada Murasaki, gran exponente del manga de culto, logró abordar la domesticidad, la feminidad, de una manera realista, crítica y sostenida, y capturó cada cambio de humor y contradicción de Chiharu con un dibujo sencillo y expresivo. Y creo que, bueno, va a ser una lectura bastante interesante. Awajim, en este caso me he comprado la edición en catalán, pero tenéis también la edición en castellano. La autora nos contó como que ella se apuntó a Awajim y, bueno, las protagonistas son las señoras de las cuales se hace amiga de que van a Aquajim, ¿no? Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de leerlo porque me parece como súper gracioso. Dentro de este mini haul también entra Deseo de cenizas para mi casa, aunque ya me lo he leído. Participé en Masa Crítica de Babelio y me tocó reseñarlo, así que muchas gracias por hacerme llegar este libro. Y bueno, ya os he comentado de qué va, así que no me extiendo más. Y por último, el nuevo libro de Frances Miró, en este caso en castellano, se llama El arte de fabricar sueños. Es una obra que reflexiona sobre la meritocracia. Cumplir un sueño ha sido la promesa que, como un mantra incuestionable, ha guiado a los individuos de las sociedades modernas. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. ¿Qué ocurre cuando ese sueño se convierte en una trampa? ¿Qué sucede cuando la meritocracia se revela como un espejismo? ¿El éxito se mide únicamente por la productividad y la autoexplotación se normaliza como el precio a pagar por el progreso y la realización personal? Bueno, yo creo que este libro me va a gustar mucho porque es algo sobre lo que medito asiduamente. Francés siempre es bien. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Contadme en los comentarios qué habéis leído estos primeros meses de 2025. Si hay alguno de estos libros que os he enseñado que tengáis ganas de leer o tengáis ganas de ver la reseña. Os recuerdo que, bueno, hay algunos que publiqué la reseña en Instagram. Siempre podéis ir a verlas allí de una forma más sintetizada. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si os ha gustado, acordaos de suscribiros. Y bueno, ya os iré contando más cositas sobre libros. Hasta la próxima.